Buenas noches a todos. ¿Aquí? Buenas noches. Estamos aquí, Petit Comité, padrísimo, en tu casa, que es mi casa, o en mi casa, que es tu casa. Y pues estamos contentos, ¿no? Hemos disfrutado, gracias, Pastor Edith. Hemos disfrutado mucho, ¿no? Estar aquí en Petit Comité también. Hoy se nos agregó doña Irene. Bienvenida, doña Irene. Y pues ha sido padre ver la reacción de las personas en las redes acerca de lo que fue hablar del Halloween. No habíamos visto esta reacción en Instagram, la verdad, más de 1000 vistas en los 2 últimos reels, un poquitito más abajo, para abajo. Y estoy un poquitito alborotada porque vengo de la carretera de Toluca y casi no llegábamos, pero pues llegamos. Perdón por la tardanza de empezar más tarde, pero bueno, todos saben que se me está mudando Minatán para México, para Metepec, entonces pues tuve que ir a ver la casa y bueno, ahora sí que no están ustedes para que se los cuenten ni yo para decirlo, ¿verdad? Pero perdón por la tardanza, ya saben que somos súper puntuales para empezar las prédicas y pues hemos visto la reacción que la gente ha tenido acerca de lo que es pues este asunto de Halloween, ¿no? Y pues quiere decir que mucha gente necesita alimentarse en cuanto a eso, no a favor del Halloween, sino en contra, obviamente, ¿verdad? Pero yo le decía al Señor, Señor, ¿qué puedo hablar este miércoles? Porque te quiero decir que el domingo vamos a hablar de nuestra relación con los muertos. Va a ser algo muy interesante, no te pierdas la prédica. Y me la pidió el evangelista, me dijo, pastora, ¿por qué no hablas de cómo relacionarnos con los muertos? O cómo se relaciona la gente con los muertos. Y yo dije, está bien, es un buen tema, estamos en una época donde la gente está adorando a la muerte, está ensalzando la muerte, está festejando la muerte. En realidad es algo que no es bueno esto. A Dios no le gusta, a Dios le gusta la vida. Dios nunca planeó la muerte fue un accidente espantoso que ocurrió a la humanidad a través de la rebelión y de la desobediencia. Entonces Dios no festeja la muerte, para nada. Sí preciada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Sí, por supuesto. Cuando sus santos dejan de existir aquí y se van con él al cielo, pues por supuesto que lo festeja, pero no festeja la muerte de millares y millones y millares y millones y millares de personas que se van a ir al infierno. Por eso siempre volvemos a tocar el tema del infierno, porque sabemos que la gente no está entendiendo, que necesitan ser salvos, ¿no? Y a raíz de estas dos prédicas, de la del domingo pasado y la que vamos a dar el domingo que entra, pues yo dije, bueno, vamos a ver un poquitito de dónde viene esta onda de la brujería, ¿no? ¿Dónde nació la brujería? Porque en realidad todo lo que no es de Dios es brujería. No es, la gente piensa que la brujería es la persona con el turbante y que está enfrente de la bola de cristal y te dice, no, la brujería es todo lo que no se acopla a lo que Dios dice. Entonces, muchas cosas son brujería. Y este es como que nació del anhelo del hombre de hacer su propia voluntad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que hablan de hacer su propia voluntad, porque este es el origen de la brujería. Si nos remontamos a lo primero, es cuando Eva le hizo caso a Satanás y cuando Adán le hizo caso a Eva y a Satanás. Estamos fritos, ¿no? O sea, en realidad ahí inició la brujería. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, pueden comer de todo, pueden hacer todo lo que quieran, pero de ese árbol no lo pueden comer. ¿Por qué? Para realmente probar que ellos iban a tener un libre albedrío. Ellos iban a poder elegir lo que ellos querían elegir, porque Dios quería que fuéramos libres. Y sin embargo, Eva desconfió de Dios y dijo, no, pues lo que pasa es que no quiere que seamos como Él, pues vamos a comer el fruto y vamos a ser como es Dios. Aunque ella no sabía que en realidad ya era como Dios, porque Dios la había hecho a su imagen y semejanza. Y el diablo en su trampa la engañó, haciéndole pensar que Dios lo que no quería es que fueran como Él. En realidad lo que Dios no quería es que nosotros viéramos el bien y el mal, porque no estábamos capacitados para manejar ese bien y ese mal. Por eso no quería que lo hiciéramos, pero finalmente dentro del plan de Dios entraba que fuéramos libres. Somos libres.
Tú eres libre para tomar decisiones y para escoger lo que tú quieras. Por eso esta prédica se llama Orígenes de la Brujería. ¿De dónde viene la brujería? ¿Dónde nació? ¿Qué pasó con la brujería? Y la brujería es una práctica que ha tenido la humanidad desde siempre. Desde siempre. Desde que Caín le ofreció a Dios lo mejor de su cosecha, cuando él sabía perfecto que Dios había matado un corderito para tapar la vergüenza de Adán y Eva. O sea que el sacrificio era un corderito, pero él quiso hacer lo que él quería. Entonces, eso es brujería, porque dice como pecado de adivinación es la brujería, ¿no? La rebelión. Y esto es brujería. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y la adivinación es brujería, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que la brujería siempre estuvo ligada íntimamente con la rebelión. Entonces, desde que el hombre se rebeló, empezó la brujería. Pero vamos a ver que, bueno, esta prédica se llama Orígenes de la Brujería, para los que se acaban de conectar, y de subtítulo, pues obviamente está el espíritu de Pitón, ¿no? Que el espíritu de Pitón es el espíritu de adivinación, y la brujería es lo opuesto a lo profético. Entonces, el espíritu de Pitón es el espíritu de la adivinación, ¿ok? Vamos a empezar a desarrollar esta prédica, que creo que va a ser interesante porque tiene un poquitito de datos históricos. La brujería tiene una historia que se remonta a miles de años. Mucha gente dice a esta cultura turca de 10,000 años antes de Cristo. No, no hay 10,000 años antes de Cristo. Dios creó al hombre y a la mujer hace 6,000 años, 6,000 y pico de años. Es el calendario judío el que nos lleva la cuenta. Entonces, 10,000 años antes de Cristo no hay. Y yo sé que me van a saltar todos los científicos a decirme, mira, tú piensas lo que quieras, yo le creo a Dios. Y Dios dice que Dios creó a Adán y Eva hace aproximadamente 6,000 años, 6,000 y pico de años. Entonces, esas culturas que datan de 10,000 años, de 20,000 años, de millones de años, no existen. Aún el carbono 14 es un método que es medio chafa, la verdad. Chafea bastante, ¿no? Cuando encontraron el eslabón perdido, resulta que era un esqueleto de una viejita y que... No, sí, no se vale, chicos, no se vale, ¿no? Y yo sé que hay muchas cuestiones científicas impresionantes, ¿no? Yo no sé cuántos años tenga la Tierra, porque la Tierra puede tener más tiempo, porque Dios dice que Él creó los cielos y la Tierra en un día, pero no sabemos si para Él un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y a lo mejor las capas de la Tierra sí nos muestran una edad un poco más avanzada que 6,000 años, no lo sé. Pero el hombre fue creado hace 6,000 y piquito de años. La brujería tiene una historia que se remonta a miles de años, aunque es difícil saber dónde empezó, pero yo creo que sí sabemos dónde empezó. Empezó con Eva. Qué desastre, ¿no? Hay varias teorías que suponen que ha estado presente desde la antigüedad. Yo saqué datos históricos porque esto es lo que se habla a nivel aquí, lo natural. Algunas primeras evidencias datan de la civilización sumeria, alrededor de 4,000 años antes de Cristo. Me da lógica, ¿no? ¿Ok? Se me hace lógico, me hace sentido. En el antiguo Egipto, alrededor de 2,000 años antes de Cristo. Perfecto, vamos perfecto. Se practicaba una forma de magia que incluía hechizos, rituales y una creencia en seres sobrenaturales. La brujería siempre ha estado obviamente relacionada con lo sobrenatural, solamente que no con lo sobrenatural de parte de Dios, porque existe lo sobrenatural de las tinieblas y lo sobrenatural de la luz. Aquellos que no conocen a Dios, obviamente van a irse al lado de las tinieblas y van a buscar esa actividad que ellos piensan que es una actividad de seres que vienen del otro mundo. No, son puros demonios, ¿no? Que juegan con estas personas y los hacen pomada. Lo vamos a ver esto el domingo. Tengan mucho cuidado con estas apariciones, que oí la voz, que el abuelito vino, que la tía me vino y en la noche me sobó y me dijo, cálmate, ten paz. Y no, mejor que no hagan esas cosas. No, a mí eso, yo soy profeta, chicos, y yo jamás, escúchenme bien, jamás he visto un demonio, jamás nadie me ha tocado.
nadie me ha tocado. No. Una vez solamente dice que se me subió el muerto, era incrédula. ¿Se acuerdan que les conté, no? Que se me subió el muerto y yo era incrédula y sin saber nada, sin conocer nada. Yo dije, ¿qué es esto? Me estoy asfixiando. Y dije, en el nombre de Jesucristo, vete de aquí. Se fue y nunca más me tocó. Yo no sé por qué usé el nombre de Jesucristo, porque yo no creía en Jesucristo, ¿verdad? Pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, pues el Señor sabe que toca a sus hijos desde antes y los guarda, ¿no? Y evidentemente este fue un soplo divino, ¿no? Que me dijo, di en el nombre de Jesucristo, y este espíritu me soltó. Entonces, es la única vez, yo siendo creyente hace 40 años, jamás me ha tocado un espíritu ni me podrá tocar. En el nombre de Jesús, lo declaro porque tengo fe en Cristo, no porque me siento autosuficiente, por favor entiendan. Pero estas situaciones de magia, estas situaciones de brujería, toda la situación de brujería de la historia, pues ha sido manejada por Satanás, evidentemente. ¿Por qué? Porque es una cuestión sobrenatural, pero no de parte del Señor, ¿verdad? Entonces en Egipto alrededor de 2000 antes de Cristo se practicaba una forma de magia que incluía hechizos, rituales y la creencia en seres sobrenaturales, ¿ok? En Europa, la brujería se asocia a menudo con la Edad Media y el Renacimiento, donde se creía que ciertas personas tenían poderes mágicos, ya fuera para el bien o para el mal. Y bueno, por supuesto, hemos visto cómo en la Edad Media quemaron a un montón de personas que ellos consideraban que eran brujos o brujas, pero muchos de ellos también eran cristianos, sacrificaron a muchos cristianos, y esto está muy fuerte porque la Iglesia Católica se fue contra las brujas y los brujos y los quemaban vivos, una cosa tremenda, una masacre, ¿no? La caza de brujas y juicios por brujerías fueron comunes durante este periodo, especialmente en Alemania, Francia e Inglaterra. Lo sabemos, ¿verdad? En la mitología griega, la brujería fue establecida en la adoración a Pitón, ¿ok? ¿Sí? O sea, Pitón es el templo de Delfos, estaba en Grecia, ¿no? ¿Sí? Y en el famoso oráculo de Apolo, en la ciudad de Delfos, imagínate, ¿ok? Ahí empieza como que a tomar un poquito más de forma lo que es la adivinación, ¿sí? Pitón era una serpiente gigante que fue enviada por la diosa Gea, obviamente una diosa con minúscula, para vengarse de Apolo. Sin embargo, Apolo mató a Pitón y se apoderó del oráculo de Delfos, que se convirtió en uno de los lugares más sagrados de la antigua Grecia. Chicos, escuchen esto. Bueno, a veces uno dice, ay, ¿cómo lo manejo? O sea, ve lo que creían estas personas, pero no es diferente a lo que se cree hoy, porque de ahí vienen las adivinas y los adivinos. Ese es el fondo, esa es la raíz. Esos demonios que operaron en ese templo de Delfos, ¿no? Haciéndoles pensar que de veras la diosa Gea había enviado a matar a Apolo, ya sabes, ¿no? Una serpiente gigante y esas cuestiones esotéricas y esas supersticiones espantosas son las que han manejado el corazón del hombre durante mucho tiempo. Y yo te voy a decir que yo vengo de una familia de brujos, ¿no? Mi abuelo era brujo, mi papá leía la mano, hacía horóscopos, hablaba con duendes. Hay mucha gente que yo conocía allá en Argentina, hablaba con duendes y a ellos se les hace normal, se les aparecían los duendes. Y digo yo, la verdad digo, ¿qué es esto? Aún conocí gente que dice que se le aparecía la Virgen de Guadalupe y hablaba con la Virgen de Luján, porque allá era la de Luján. Ya sabes que hay 11,000 manifestaciones de la Virgen, ¿no? En cada país hay una diferente, ¿no? Entonces, esto no es más que pura brujería. Esto no es más que pura mentira del diablo, para distraer a las personas, para que tú no puedas lograr llegar a la salvación. Porque todo esto tú crees que tú estás creyendo en lo verdadero, ¿no? Yo me acuerdo que había una cantidad de supersticiones en mi familia. Yo nunca pude creer en nada de eso. Al contrario, a mí me daba como
me daba una cosa espantosa. Yo creo que por eso fui tan rebelde de adolescente. Porque yo decía, es que yo no puedo creer que si se rompe un espejo yo voy a tener 7 años de mala suerte. Es que yo no puedo creer que si pasa un gato negro por adelante de mí, yo voy a tener mala suerte. Es que yo no puedo creer que si a mí me tiembla el ojo aquí arriba, voy a recibir dinero. Que lo cancelo todas esas cosas que pues de niña lo escuchaba yo todos los días, porque así vivía la familia donde yo estaba. Aún mi mamá fue afectadísima por esto. Porque yo sé que mi mamá era profeta, yo lo sé. Mi mamá era tremenda, sin embargo ella nunca pudo manifestarse como profeta, porque el lugar a donde ella estaba le decían que los profetas no existían. Entonces ella pues, seguía con sus cuestiones esotéricas y de supersticiones. Y esto la mató, esto la hizo pomada. Por eso la brujería es necesitamos entender lo que es la brujería. La brujería no es así nomás. Cuando tú crees en algo que es una superstición, no es así nomás. Es una ligadura de impiedad con Satanás que a ti te va a costar una parte de tu vida. Una enfermedad puede tocarte, puede afectar a tus hijos, puede afectar a tu casa. Entonces, esto es horrible, ¿no? Por eso es importante que nosotros entendamos que la brujería no es pues, una cuestión así nomás. Tú dices, es que yo hace tiempo me leí las cartas, pero bueno, yo ya me convertí. Sí, pero tú tienes que cerrar esa puerta, porque en algún momento tú te hiciste una coalición con el diablo con respecto a eso, y finalmente si tú no cierras esa puerta en tu vida, porque no son, como dicen, los portales del universo, no, eso es una mentira. Son situaciones en tu vida que siguen operando porque un día tú le diste legalidad al diablo. Y tú me vas a decir, oye, pero yo me convertí a Cristo, ¿no? Y espérame, que ya se me atoró esto. Yo me convertí a Cristo, ¿no? Y bueno, vamos a dejar ahí colgando. Yo me convertí a Cristo y yo ya fui limpia por la sangre del Cordero. Sí, no, pero yo también pensaba así, y el problema es que a la mera hora, cuando yo veía mi vida, había un montón de situaciones sumamente espantosas que a mí me lastimaban y yo no sabía por qué. Había actitudes de mi carácter que no podía cambiar, había dolores del alma que no se podían ir. Y yo decía, ¿pero por qué? Hasta que yo entendí un día, espérenme chicos, hasta que yo entendí un día que yo tenía que empezar a cerrar puertas. ¿Qué significa cerrar puertas? Empezar a resistir realmente, conscientemente al diablo de que él no puede tocar más mi vida en ese aspecto, porque yo no creo y yo le quito toda autoridad al enemigo de que toque mi vida. A mí acá está todo el mundo amén, amén, porque entienden perfecto. Eso es cerrar una puerta. ¿No? No es que cierro la puerta y ya, no, es que tú tienes que vivir conforme a esa decisión de ya no volver, de nunca más ni creer ni permitirte a ti misma saber que habías creído. Este es el problema. Por eso hay muchas personas que dicen, es que yo ya me convertí. Pero ¿por qué tu vida es tan desastrosa? ¿Por qué? Porque el diablo dice, pues tengo legalidad, y hasta que esta persona no resista realmente esa situación que ella me entregó a mí, ¿no? Porque dice, aún decía el diablo, si tú me adoras, ¿no? Entonces yo te entregaré todos estos reinos porque yo quiero que tú te inclines y me adores. Entonces cuando tú adoraste a Satanás en ese sentido, él tuvo legalidad para tocarte. Por eso el Señor decía, vámonos porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El Señor no le entregó nada a Satanás, pero tú y yo le entregamos un montón de cosas que a lo mejor tú dices, es que mientras es inconsciente no sé ni qué onda, pero de repente tú estás escuchando una prédica y Dios está trayendo esto y esto y esto y ahora es el momento. Es el momento, yo cierro toda puerta, yo le quito la legalidad al diablo. Tú no puedes tocarme a mí ni tocar a mi descendencia, tú no puedes tocar mi vida. Yo estoy cubierta por Cristo desde la punta de la coronilla hasta la punta de los pies. Sé que es difícil entender esto,
Pero si tú no entiendes esto, la brujería que tú aceptaste, porque ahora tienes a Cristo, ahora no quieres aceptar brujería. Todo lo que es de Dios es lo que te agrada. Pero todo lo que tú aceptaste antes, tienes que cancelarlo. Amén. Amén. Qué bueno que ustedes entienden muy bien y ustedes también, ¿verdad? Entonces mató a Pitón y se apoderó del oráculo de Delfos, que se convirtió en uno de los lugares más sagrados de la antigua Grecia. Imagínate, ese templo de Delfos era el lugar más sagrado, donde la gente iba y disfrutaba esas orgías y todas las situaciones que hacían, ¿no? El oráculo de Delfos era el lugar donde se creía que los dioses se comunicaban con los humanos a través de la sacerdotisa del templo. ¿Ok? La chava entraba en un trance espantoso y empezaba a hablar, alguien interpretaba lo que hablaba y ellos consideraban que eso era sagrado. Se llamaba Pitia, la sacerdotisa. Entonces, la adivinación es la imitación pagana del espíritu de la profecía. Apolo era el dios de la luz, de la música y de la curación. Por lo tanto, vemos que la adivinación y la magia eran prácticas comunes en la antigüedad. Todo el mundo, se echaba ahí, todo el mundo. Es más, tú vienes de una familia de abuelos pastores. Pastor Edith. Pero sin embargo, el abuelo, ¿cómo se llamaba el otro abuelo? Francisco. El abuelo Francisco hacía la danza del lobo y entregaba a toda la familia a la danza del lobo. ¿Estás de acuerdo? Quiere decir que toda la familia fue entregada a ese espíritu. Y tú tenías tus abuelos pastores. Sin embargo, cuando yo te conocí, tu vida era un dolor espantoso, porque tú no conocías todas estas situaciones. A raíz de tener revelación, y podría nombrarlos a cada uno de ustedes, chicos. Acá también está la profeta Janet, está Uziel, todos de la misma familia con un desastre de vida hasta que empezaron a entender lo sobrenatural. Ahora, existe lo sobrenatural para el mal, que es la brujería y la adivinación y todo lo que vamos a ver, y existe lo sobrenatural para lo bueno, porque el entender claramente que tú tienes que cerrarle una puerta al enemigo es entender lo sobrenatural. Porque si tú tienes a Cristo, como dicen muchas iglesias fundamentalistas que no entienden nada de esto, si tú tienes a Cristo, ¿por qué opera el diablo sobre ti si tú ya tienes a Jesús? Porque Jesús mismo te lo pone en la Biblia. Un montón de versículos, un montón de pasajes que tú tienes que aprender a resistir al diablo, que tú tienes que echar fuera demonios, que tú tienes que hacer un montón de cosas que quizás no estás haciendo. Te la doy, porque me molesta. Por lo cual el Señor nos dice, Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Hemos estado viendo este versículo. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Tú dices, bueno, es que yo desde que me convertí ya no voy con el brujo, pero ¿qué tal fue antes? Y no voy a nombrar su nombre. Es la verdad. ¿Qué tanto fue con el brujo? No quiero nombrar más cosas, ¿no? Pero yo sí sé qué onda, ¿no? Yo sí sé cuántas veces te fuiste con el brujo, te fuiste a leer las cartas, te fuiste a consultar al brujo para que te sanara, para que te pasara ¿cómo se llama esa cosa que pasan? Ruda, y todavía ruda, que pica horrible, la ruda, para que te pasen el huevo, para que, te limpies y sales más sucio, pues mejor no digo que quién. Las personas que son controladas por este espíritu son los adivinos, ¿ok? ¿Sí? Agoreros, sortílegos,
Los que ven la suerte, que ven cristales, astrólogos, lectura de cartas, médiums, meditación trascendental, falsas religiones, música satánica, el rock pesado, perdóname. Tú me vas a decir, eso es música, no pasa nada. No, mira, todos los ritmos puedes cantar música cristiana padrísima. Porque yo he escuchado rancheras, he escuchado rock o pop music, un montón de ritmos padrísimos, como ahorita el rap que hoy estábamos oyendo con Barak y con Redimidos, ¿no? Qué bruto, qué canción más linda. Pero rock pesado, ten mucho cuidado con lo que haces con eso, porque ahí sí está operando en serio el diablo, ¿no? Y muchas personas lo vivieron en sus vidas pasadas, ¿no? Lectura de café. Yo todavía me acuerdo que tomábamos el café árabe y que volteábamos la taza y ahí te leían la taza. Señor, yo cancelo todo esto, cierro toda puerta, si por ahí queda algo, no me interesa, qué porquería, de veras. Y te decía, y tú ahí todavía decías, bueno, a lo mejor, qué interesante, a ver qué me dicen, a ver qué me depara el destino. Yo me acuerdo, mi abuelo fue educado por un chamán árabe, un sheikh, yo les he contado, y él tenía una cajita y la abuela también tenían una caja que los quise mucho, bueno, sí los quise mucho, pero no estuve de acuerdo con lo que ellos hacían. Tenía una caja donde había un montón de papelitos que cada uno decía un santo, y si tú ibas a hacer algo, tú tenías que sacar un santo. Yo nunca lo hice, a mí no me interesó, pero tú tenías que sacar un santo para ver si el santo te decía que lo hicieras o no. Eso es adivinación, eso es brujería, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la gente de la familia iba y sí, muy solemnes, iban, no, tío Angelito, que por cierto el tío Angelito se convirtió, tío Angelito, quemó todos los libros de aquel chamán. Él tenía todos los libros de aquel sheikh árabe, ¿no?, que le había enseñado a mi abuelo, y cuando mi tío Angelito se convirtió, juntó, como en el libro de Hechos, juntó todos los libros, que eran libros valiosísimos, juntó todos los libros en el patio de su casa y los quemó, hermano. ¡Viva el tío Angelito! Y padrísimo, porque él se convirtió y bien firme con el Señor, ¿no? Y yo me acuerdo, el tío Angelito hacía cartas astrales. No es que leías el horóscopo de las revistas, sino que el tío te hacía una carta astral como Dios manda. Bueno, como Dios manda, no, como el otro manda. Perdón, sí, no es como Dios manda, es como el otro manda, ¿no? Pero el tío Angelito dijo, no, cuando se convirtió dijo, todo esto es del diablo, esto no es de Dios. Y agarró y tiró todo. Y bueno, pues imagínate, yo crecí en eso. Yo crecí viendo todas esas supersticiones, historias. Mi papá nos contaba unas historias espantosas, ¿no? Yo decía, pero papá, ¿cómo podés creer eso? Le decía, pero ¿cómo no te das cuenta que eso es mentira? Y mi papá me decía, no, vos no sabés nada, sos chiquita. Y yo le decía, papá, yo no creo en esas cosas. Y aún cuando no creí, yo sé que ellos me entregaron. Y cuando fuimos a Costa Rica, el profeta hace 2 viajes, ¿verdad? El profeta le preguntó al Señor por qué viene la profeta a visitarme, y el profeta es mi autoridad, es mi pastor, y el Señor le dijo, yo quiero que tú la liberes de toda la brujería a la que le entregaron sus antepasados. Y yo ya tenía 30 y pico de años en Cristo. Y era un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Sin embargo, cuando él cuando él canceló toda esa operación de esa brujería de mis antepasados, tú no tienes idea cómo cambió mi vida. O sea, mi ministerio cambió tremendamente, empezó a fluir de una manera preciosa, y muchas cosas cambiaron en mi interior con respecto a lo profético y a lo sobrenatural, ¿no? Y yo sé que muchos de nosotros venimos de situaciones, aunque tus abuelos hayan sido pastores,
pues ni siquiera creyeron en todo esto. Entonces se metieron en 1000 rollos, no pudieron, no lograron salir de enfermedades tremendas, no lograron salir de muchas cosas que si hubieran conocido esta situación de quitarle la autoridad y la legalidad al diablo, que también voy a dar una prédica acerca de eso, quitarle la legalidad al diablo, pues entonces hubieran vivido completamente diferente, ¿ok? Entonces, meditación trascendental, la gente dice que medites, no, lo único que tienes que meditar es en la palabra de Dios. Y tienes que meditar para escuchar lo que Dios te dice, no para poner la mente en blanco y para tú hacer lo que tú quieras, y porque tú puedes sanarte y no, nada de eso es verdad, chicos, nada de eso es verdad. Falsas religiones. Estaba viendo ayer que en India hay 330 millones de dioses. Tú imagínate la pobreza que hay en India, todas las deformidades más fuertes. Los niños nacen con unas deformidades espantosas. Y muchas cosas que se mueven ahí, es a raíz de que ellos tienen esa idolatría tan tremenda y esa brujería, ¿no? Porque si hay tanta idolatría, pues hay brujería, ¿no? ¿O cómo? Música satánica, lectura del café, lectura de mano, ¿no? Si yo todavía me acuerdo, digo, ay, no quiero ni mirar mi mano, porque me acuerdo lo que me decían. Ah, no, esta línea está hasta acá, vas a vivir mucho, está hasta acá, te vas a enfermar a tal tiempo. Ay, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Pero todavía me acuerdo que a cada rato mi papá o mi tía o quien fuera me agarraban la mano para leer la mano. Y si me están escuchando, por favor, no lo tomen a mal. A mí me gustaría tanto que conocieran a Jesús, porque yo escapé como un tizón arrebatado del fuego, como este chico, ¿no? El metodismo, ¿no? John Wesley, ¿no? Y yo sé que me escapé, quién sabe cómo, de todas esas situaciones que están mal. Ojalá ustedes también, si me están escuchando, puedan recibir a Cristo en su corazón y puedan escapar, porque los amamos, ¿no? Las piedras, ¿no? Cualquier filosofía que esté relacionada con la brujería o adivinación. La brujería siempre estará relacionada con la rebelión y es todo aquello que se aparta de la verdad y la fe en la palabra de Dios, ¿ok? Si tú no tienes fe en la palabra de Dios, pues vas a creer en lo contrario, y es brujería. Hechos 16 y 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, decía Pablo, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Quiere decir, la chica estaba diciendo la verdad. Estos hombres son siervos del Altísimo y os anuncian el camino de la verdad. ¿Por qué les puse este versículo? Porque muchas cosas de brujería parecen verdad. Acuérdense que el diablo se viste como ángel de luz, ¿no? Y te dice muchas verdades, ¿no? Entonces tú puedes pensar que todo es malo, todo es negro, todo es mentira. No, él agarra una verdad, la tergiversa tantito y te engaña. 1. El espíritu de Pitón trabaja para que no evangelices. Por eso hay mucha gente que está atada y no puede hablar del evangelio. Impide la oración, el gozo. Se infiltra no permitiendo que se activen los dones y ministerios, anunciando la verdad pero desde el corazón del enemigo. Sí, uy, está tremendo esto, chavos. 2, este espíritu asfixia matando los sueños. Por eso está representado en el mundo espiritual de la maldad por una pitón. La pitón es constrictora, ¿no? La pitón te envuelve, ¿no? Envuelve a corderitos, a niños, tiene una capacidad tremenda y lo que hace es apretar, y cuando la persona
ella exhala tantito porque ella aprieta más y así lo asfixia. Y es lo mismo. Una vez me habló una persona en la noche y me dice, pastora, por favor, ayer no podía respirar en la noche, sentía que me asfixiaba y sentía que algo en el cuello y me asfixiaba, no sé si me estarás viendo quizás. Y yo le dije, híjole, es un espíritu de Pitón, ¿me dejas orar por ti? Gracias a Dios, oramos, ella renunció, salió de ese lío y nunca más. ¿Ok? Salmos 126, 1 y 2. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando sales del cautiverio, si tú estás con una ligadura de impiedad, tú estás en un cautiverio. Esto no hay otra forma de verlo. El diablo de alguna manera te tiene cautivo, en una cárcel, en una prisión. Pero dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando tú sales del cautiverio, inmediatamente uno de los puntos más importantes es que tú vas a tener visión de vida. Amén. Tú vas a soñar. Amén. Así tengas los años que tengas. Yo todos los días me levanto y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, pues tengo este proyecto y tengo el otro y qué padre, y mira nada más. Siempre tengo un proyecto, porque cuando tú eres libre, tú sueñas. Amén. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Amén. Y nuestra lengua de alabanza. Amén. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. Créeme que el ser libre ha sido algo maravilloso en el sentido de que todo el día estás bien. Ya no hay esos altos y bajos, no hay de que ahora estoy de buenas y ahora estoy de malas, ahora esto me cayó gordo y me arruinó el día. No, a mí no hay nada que me arruine el día. Y no te quiero decir que no me pasen cosas, me pasan muchísimas cosas, pero ahora tengo esa capacidad de ver claro, porque cuando tú estás en ese cautiverio tú no ves, estás encerrado en la mazmorra, en la parte más profunda de la mazmorra, pero el preso no quedará para siempre en la mazmorra, ¿no? Y por esto estamos dando estas prédicas, porque quizás tú dices, es que mi vida no tiene congruencia con la Biblia. Pues es que tu vida tiene que tener congruencia con la Biblia. Amén. Porque la Biblia está escrita, es una carta de amor escrita de un padre a un hijo. Amén. Y si papá escribió esa palabra, es para que nosotros podamos cumplirla. Amén. Si no, estamos fritos. ¿Estamos de acuerdo? Este espíritu de Pitón produce desaliento, la brujería, ¿no? Desaliento, cansancio, doble ánimo, miedo, falta de compromiso, apatía y pesadez espiritual. 4. Es imperioso detectarlo y echarlo fuera. Amén. Mira, es increíble. Ahorita entró una persona por esta puerta, estaba yo por empezar la prédica. Y volteé y le dije, ¿por qué tienes ese gesto? Yo ya me cansé de ese gesto no es de Dios. Aquí hay algo que anda mal. Y oré por ella en un segundo y ella se empezó a liberar. No, por eso también no pudimos empezar temprano, por culpa de esta chica. Pero se liberó y sabes, tengo 15 años viendo este gesto en ella. Pero decía, algún día me vas a dar la oportunidad, Señor. Y hoy fue la oportunidad. Hoy fue que le vi otra vez, no te voy a decir qué gesto es porque a lo mejor la conoces y sabrías qué onda, pero le vi el gesto y dije, ok, hasta aquí llegué. Entonces es increíble cuando nosotros empezamos a detectar lo sobrenatural y podemos ayudar también a la gente, porque no es solamente que tú seas libre, sino que tú puedas ayudar a las personas a ser libres. Es imperioso detectarlo y echarlo fuera. El espíritu de Pitón es horrible. Toda brujería, toda hechicería, todo ocultismo que se quiere esconder en tu pasado, en tu historia, que todavía puede estar operando ahí, tú tienes que echarlo fuera. ¿Ok?
Hechos 16, 18, y esto lo hacía por muchos días, la chica esta que era divina, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de esta muchacha en aquella misma hora. ¿No? Qué padre, así, ya, hasta aquí llegué, dijo Pablo, ¿no? Hasta aquí llegué. Así que esto es increíble. En el Antiguo Testamento, cuando el pecado abunda en una persona no queriendo hacer la voluntad de Dios, caes en la necesidad de buscar la respuesta y a ti te satisface, ¿no? Es como lo que hizo Saúl, que Dios ya no le contestaba por su rebelión, por todo el rollote que traía, y agarró y dijo: búsquenme a una divina. Él ya había prohibido la adivinación de parte de Dios, pero él agarra y dice: búsquenme a alguien que me adivine porque Dios no me contesta. Qué fuerte, chicos. Primera de Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por eso, si tú te das cuenta, desde el principio la rebelión de Eva y de Adán fue brujería. ¿Y quién es el padre de la brujería? Pues Satanás. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando él pasó esa iniquidad a Adán y Eva, les pasó la brujería. Por eso la humanidad es el común denominador. El que no cree en esto, cree en el otro, hasta que tú te conviertes y tú empiezas a ver que no es así y que Dios te dice que cuidado. Entonces, al principio dices: ay, ya, qué padre, estoy liberado. Pero luego el Señor te empieza a recordar y te empieza a mostrar, y empiezan a salir situaciones de tu carácter, situaciones de impulsos que tienes, cosas que no puedes controlar, y dices: ¿por qué no las puedo controlar si Cristo está conmigo y ya me limpió con la sangre del Cordero? Porque Dios dice: así como recibiste al Señor, debes andar en Él. Así como recibiste por fe, tú vas a tener que andar en Él, entendiendo cada cosa que Él te quiere mostrar para que seas libre. ¿Ok? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dijo a Saúl, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel se lo dijo a Saúl, ¿verdad? Y sí, Saúl en su rebelión, en todo su desastre de vida que tuvo, porque esto aún fue antes de David, esto ni siquiera había llegado David a matar a Goliat todavía. Después empezó el problema cuando David mata a Goliat, y él empieza con esos celos y con ese odio hacia David, pero ahí ya él estaba manifestando esta locura de la rebelión, ¿ok? Primera de Samuel 28, 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Ya al final, esto es ya, ¿sabes cuándo? Ya David había huido 13 años de él en las cuevas, porque después de esto, a los pocos días fue coronado David como rey de Judá. Dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y fue David, fue Saúl a ver con sus criados a ver a la divina. Y la divina le dijo: pero ¿cómo? Tú eres Saúl, no, nada te va a pasar, solamente hazme venir a Samuel. Y yo considero, mucha gente dice que fue un demonio el que vino. No, Dios no hubiera permitido eso. Fue la única vez que una persona pudo regresar, y de ahí se agarran los espiritistas, porque fue la única vez que una persona pudo regresar aquí, y lo permitió Dios, así como permitió la transfiguración, que Elías y Moisés vinieran. Entendemos esto, ¿no? Y Samuel le dijo: mañana estarás tú y tu hijo conmigo, ¿no? Porque mucha gente dice que Saúl no era salvo, pero a mí me quedan muchísimas dudas, porque Saúl era el ungido de Jehová. Y como la salvación no se pierde, porque sabemos que la salvación es de Jehová, como dice el Antiguo Testamento, pues Saúl era salvo, pero era de esos salvos que dices: híjole, mejor perderlo que encontrarlo.
Era como esos salvos como el cuate de Primera de Corintios 5, ¿no? Que se acostaba con la esposa de su padre. Que tú dices, ¿cómo puede ser salvo? No puede ser salvo, ¿no? Pero era salvo. Porque dijo, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. Entonces el chavo era salvo, pero aún Pablo mismo lo entregó a Satanás. Entregarlo a Satanás es deja de orar por él, el diablo le va a dar con todo y pues se va a morir, ¿no? Este es un espíritu que irá siempre en contra de la unción profética, siempre, siempre. Para confundir y desviar al pueblo de Dios de la verdadera voluntad del Padre. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, la profecía y la visión siempre tienen que existir. Siempre tienes que tener una visión de lo que Dios te dice. La voluntad de Dios tiene que ser manifestada en alguna forma para que tú tengas un caminito a donde ir, ¿no? A mí cuando yo me convertí me dijeron, tú sabes que hay un propósito muy fuerte para ti. Yo me agarré de ahí. Yo pensé que al otro día me iban a poner a predicar, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Pasaron muchos años hasta que pude predicar. Pero finalmente el llamado estaba, la visión estaba. Y aunque esa persona lo dijo por decirlo o porque Dios se lo mostró y él no cree en la profecía, finalmente él profetizó hacia mi vida. Y muchos creyentes que no creen en la profecía profetizan cuando por fe hablan lo que creen. ¿Estamos de acuerdo? Veamos cómo el diablo solo es un imitador de las cosas de Dios. Éxodo 7, 10 al 12. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantadores. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. No importa cuánto el diablo quiera imitar. No importa cuánto el diablo quiera engañar. Si tú conoces la palabra y si tú te agarras del Señor, el Señor es el que vence. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y aquellos que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, como dice Primera de Juan, hemos vencido al mundo. Y el vencer al mundo es esto. ¿O cómo hemos vencido al mundo? Acá estamos en la batalla. Acá estamos en la carrera. Aquí estamos donde vemos cuánta brujería hay alrededor. Cuántas calaveras, cuántas imágenes de este Halloween había en ese fraccionamiento tan lindo que entramos. Y yo dije, pues estaba más bonito cuando vine la otra vez. Estaba lleno ahorita de calaveras y de cosas de brujas y de calacas y de... no, esto no le agrada a Dios, chicos. Esto no es de Dios. Dios vino a darnos vida. Dios vino a destruir la muerte. Dios dice, fuerte como la muerte es el amor, ¿no? Dios, a través de su amor tan fuerte, vino y destruyó la muerte. No para que andemos otra vez en muerte, sino para que andemos en vida. Así que yo creo que un poquitito nos quedó más claro de dónde viene la brujería, qué es la brujería, para que tú entiendas, porque a muchos cristianos tú les dices, oye, tú no puedes ir a una fiesta de Halloween, por ejemplo, ¿no? O tú no puedes comer pan de muerto. Ay, no, eres una legalista. Sí se puede comer pan de muerto. O sí puedo ir a una fiesta total, no pasa nada. Yo no creo en eso. Sí, pero tú te estás sentando en un lugar y le estás diciendo al diablo, pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy para que tú hagas con mi vida lo que quieras, porque esto es así. Por eso
como esto, hay un montón de cosas que las personas hacen y no saben qué es brujería. Por eso averíguate, empieza a escudriñar las escrituras, estudia, escucha, porque yo vengo de un lugar a donde me decían que nada de esto existía y resulta que sí existe. Y que ahora que yo no permito nada de esto en mi vida, resulta que soy feliz. ¿Cómo? Y no era feliz y tenía a Cristo, el mismo Cristo que tengo ahora. Pero dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Si tú no obedeces, es rebelión. ¿Y cómo voy a obedecer si no sé? ¿A qué obedezco? ¿Cómo sé a qué obedecer, pastora? Pues tienes que empezar a escudriñar y no cierres tu corazón cuando escuchas estas prédicas. No digas, no, yo no creo en nada de eso. Mejor escucha. ¿Por qué por qué estoy conectada? ¿Por qué Dios me está mostrando esto? ¿A qué se refiere esta persona que está hablando? Pregúntale a Dios y dile que abra tu entendimiento para que tú puedas conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros nos despedimos. Te pido que compartas esta prédica. Quizás hay muchas personas que la necesitan y que necesitan salir de brujería, porque a lo mejor están inmersos en un ambiente donde sus antepasados estaban en pura brujería y no saben por qué sufren tanto, y quizás con esto pueden abrir los ojitos y decir, oye, ya entendí, ya me cayó el 20, y eso que los teléfonos de la calle ya no existen, pero a mí ya me cayó el 20. Así que nos despedimos con toda la alegría de habernos podido conectar contigo, y te pedimos que te conectes el domingo, que va a estar fuerte también la prédica, y comparte esta prédica, por favor.